Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el tercer módulo del curso de Termodinámica 1, que lleva como título Evaluación de propiedades y balance de energía en sistemas cerrados. Si bien es cierto, ya en el módulo anterior hemos establecido el principio de conservación de energía en sistemas cerrados, vamos al final de este módulo a regresar a aquel principio para resolver problemas con los conocimientos que vamos a desarrollar a lo largo de este módulo. Los objetivos del módulo son definir lo que es una sustancia pura, definir fases y mencionar cuáles son las diferentes fases y hacer énfasis en las que se utilizan con mayor frecuencia en este curso y en general en termodinámica. Vamos a discutir las relaciones y diagramas presión, volumen específico, temperatura para sustancias puras, describir el proceso de cambio de fases y acá en negrita tenemos describir cómo evaluar propiedades de sustancias puras. No es un error que esto esté resaltado. Esta es una de las partes más importantes de este curso. La mayoría de los problemas que vamos a resolver a lo largo de este curso, el siguiente y otros cursos más adelante en su carrera estudiantil requerirán evaluar propiedades. Y el profesor siempre asumirá que usted está preparado para evaluar propiedades y sabe dónde y cómo obtenerlas. Así que repito, muchos problemas de aquí en adelante, aunque utilicemos conceptos nuevos, requerirán que se evalúen propiedades. Y el éxito en la solución de los problemas dependerá de su capacidad y su velocidad de evaluar propiedades. Vamos a definir dos propiedades nuevas que se llaman calores específicos. Uno es el calor específico a volumen constante y el otro es el calor específico a presión constante. Vamos a discutir los cambios de energía interna y entalpía para sustancias incompresibles y vamos a hacer lo propio para gases ideales después de discutir el concepto de factor de compresibilidad Z. Vamos a definir lo que es un proceso politrópico ya al final del semestre. Podemos decir que hasta aquí ya estamos preparados para evaluar propiedades para sustancias puras, para sustancias incompresibles y para gases ideales. Hacia el final del módulo, repito, vamos a definir lo que es un proceso politrópico y cómo estos procesos encajan en el análisis de primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, que es el último objetivo de este módulo. Vamos a regresar al análisis de primera ley. Ya para ese momento vamos a saber evaluar propiedades y vamos a conocer lo que es un proceso politrópico. Veamos cómo se define sustancia pura de acuerdo al libro de Sengel y Bolz. Una sustancia pura es aquella que es uniforme e invariable en su composición química. Esto significa que tenemos la misma composición a lo largo de toda nuestra región de estudio. No solo tenemos la misma composición química, tenemos una composición única en toda nuestra región. Aquí hay algunos ejemplos de sustancias puras. El agua es una sustancia pura, el nitrógeno es una sustancia pura, el aire no es una sustancia pura. El aire es una mezcla de gases, así que es posible que tengamos la misma composición a lo largo de toda la región, pero esa composición o la composición química no es única. No hay una sola, hay diferentes composiciones. Por ejemplo, el oxígeno está conformado principalmente de nitrógeno y oxígeno. En algunos casos aproximamos, como veremos en el curso de termodinámica 2, esta composición en base molar a 79%
nitrógeno, 21% oxígeno. Y a lo largo de una región donde tengamos aire, es posible que encontremos esa misma proporción de nitrógeno y oxígeno en todos los puntos. Sin embargo, no podemos afirmar que hay un solo componente o un solo compuesto a lo largo de toda la región. Y es por eso que el aire no debería formar parte de esta lista. Sin embargo, no es casualidad que esté aquí. Como veremos cuando lleguemos a la evaluación de las propiedades de gases ideales, ¿cierto? El aire en general lo vamos a considerar como un gas ideal. Y es una mezcla que vamos a utilizar o con la que vamos a trabajar a lo largo del curso de termodinámica 1. Y que tiene que ver, que es una sustancia que vayamos a utilizar a lo largo del curso de termodinámica 1 con lo que estamos viendo en esta diapositiva. Así que hemos mencionado que el aire en realidad es una mezcla. Cómo evaluar propiedades de mezcla a partir de sus componentes individuales es un tema que se cubre en el curso de termodinámica 2. No solo es un tema que se cubre en el curso de termodinámica 2, es un tema que se cubre en la segunda mitad del curso de termodinámica 2. Por lo tanto, de alguna manera necesitamos evaluar propiedades del aire sin saber cómo evaluar propiedades de mezcla. Si usted consulta, la mayoría de los libros de termodinámica van a presentar propiedades del aire de la misma manera que presentan propiedades de otros gases ideales puros. Así que la inclusión del aire en esta lista no es casualidad. Reconocemos que es una mezcla, pero en general los libros de termodinámica presentan propiedades del aire de la misma manera como proporcionan propiedades de gas ideal de otras sustancias que sí son sustancias puras. Cuando lleguemos al capítulo de evaluación de propiedades de mezcla, ya en el curso de termodinámica 2, podremos al menos en forma aproximada corroborar lo que indican esas tablas. Así que hemos definido lo que es una sustancia pura. A lo largo de toda nuestra región tenemos la misma composición y esa composición es única. No hay dos compuestos involucrados en tal composición o en tal sustancia. Y no debemos confundir sustancia pura con fases. Entonces habíamos dicho que sustancia pura es composición química única, pero una misma composición química puede tener diferentes maneras de ordenar sus átomos, en las que están arreglados sus átomos y moléculas. Mejor dicho, puede tener diferentes maneras de arreglar sus moléculas en función de los átomos que la constituyen. Y aquella característica que está dada por el ordenamiento molecular es lo que vamos a conocer o denominar en este curso como fase. A lo que nosotros llamamos fase en este curso, fase de sólido, fase de líquido, fase de vapor. El estudiante está acostumbrado a denominarlo estado, pero ya en el tercer módulo del curso de termodinámica 1 debe estar claro lo que representa un estado en termodinámica. Así que las fases dependen de la forma en que se ordenen las moléculas. Acá podemos verlas en la fase de sólido. Las moléculas
bastante bien ordenadas en mallas, unas cerca de las otras. Ese ordenamiento es superado en la fase de líquido. Ya las moléculas no están tan ordenadas, o mejor dicho, ya no están ordenadas, pero siguen estando aún cerca unas de otras. En la fase de vapor no hay ordenamiento y observamos que hay una mayor separación. Cuando hablamos de gas, usualmente nos estamos refiriendo a una sustancia que se comporta como gas ideal. Y a lo largo, más adelante en este módulo, vamos a mostrar los criterios que podemos utilizar para decidir si una sustancia se comporta o no como gas ideal. Ya hemos adelantado que para el caso del aire es adecuado en la solución de problemas de termodinámica suponer directamente que el aire se comporta como gas ideal. Veremos los casos más comunes de fase con los que vamos a trabajar en este curso: líquido comprimido, que es simplemente fase de líquido, o estos dos involucran líquido saturado. Vamos a definir más adelante lo que significa el término saturado que acompaña al líquido. Vapor saturado y vapor sobrecalentado representan fase de vapor. Nuevamente tendremos que definir qué significa que el vapor esté saturado. Sin embargo, también veremos que más de una fase pueden coexistir en equilibrio. Ya hablábamos de equilibrio de fase en el primer módulo cuando definíamos equilibrio termodinámico. Obviamente hay fases de sólidos, mezclas de sólido y líquido, mezclas de sólido y vapor y mezclas de las tres fases juntas, lo que se denomina el punto triple. Repito, el recuadro superior representa las fases y combinaciones de fases o combinación de fases con la que vamos a trabajar con mayor frecuencia en el curso de termodinámica 1 y termodinámica 2. Así que ya hemos definido fases, sustancia pura. Vamos a ver dónde encaja el concepto de estado con respecto a estas otras definiciones. Ya nos indican, una vez el estado está definido, todas las demás propiedades pueden ser obtenidas, y decíamos que cuando el estado está definido, las propiedades pueden tener un solo valor. El estado está definido por dos propiedades intensivas e independientes. El postulado de estado decide que son dos propiedades las que debemos conocer para definir un estado. Entonces, todo esto es conocido. Repito, ¿dónde encaja todo esto con las definiciones? Una vez que tenemos un estado definido, decíamos que las propiedades son únicas, así que ese estado debe poder relacionarse con una fase. Por ejemplo, nosotros podemos tener agua a una atmósfera. Esto es presión. Pero presión por sí sola no define un estado. Presión es una propiedad y el postulado de estado dice que debemos definir un estado con dos propiedades. Eso quiere decir que nosotros podemos tener múltiples estados o infinitos estados del agua a una atmósfera. Y esos estados pueden estar en fase de líquido, esos estados pueden estar en fase de vapor, o pueden estar en estado o en fase de mezcla saturada. Ahora, ¿qué ocurre si hacemos esto? Tenemos agua a una atmósfera de presión y 20 grados Celsius. Esto define el estado del agua.
Y no solo define el estado del agua, también ese estado, que ahora tiene características únicas, puede recaer en una sola fase. Y cuando tenemos agua a una atmósfera y 20 grados Celsius, el agua está en fase de líquido. Así que una vez definido el estado, también podremos identificar en qué fase se encuentra ese estado. Y en este módulo vamos a presentar las diferentes maneras en las que, teniendo un estado definido, podemos determinar en qué fase se encuentra ese estado. Y la pregunta es, ¿por qué nos interesa identificar la fase? El título de este módulo es Evaluación de propiedades, y como veremos más adelante, las tablas de propiedades que vamos a utilizar están divididas por regiones de fase. Propiedades intensivas e independientes que podemos utilizar para definir estados: temperatura y volumen específico, presión y volumen específico, presión y energía interna específica, presión y temperatura, como veremos más adelante, en algunos casos pueden ser utilizadas para definir estado. Ya hemos descrito la relación entre estado y fase. Una vez el estado está definido, ese estado puede estar ubicado en una sola fase, o ya sea en una fase única o en una fase de mezcla saturada, de la que hablaremos un poco más en unos minutos. Son temperatura y presión, propiedades intensivas e independientes. A veces, temperatura y presión siempre son propiedades intensivas. Solo son independientes en las regiones donde hay una sola fase involucrada. Vamos a ver las relaciones presión, volumen específico y temperatura para sustancias puras. Y las dos figuras que aparecen aquí muestran, por llamarlo de esta manera, un cubo donde un eje representa la temperatura, otro es el volumen específico y otro eje representa la presión. Lo mismo ocurre acá. Y en estas superficies PVT podemos identificar diferentes regiones de líquido, de sólido, vapor, mezclas de líquido y vapor, mezclas de sólido y vapor, mezclas de sólido y líquido. ¿Y qué diferencia estas dos imágenes? La primera imagen, o la imagen del lado izquierdo, representa una sustancia que se expande al pasar de líquido a sólido, mientras que esta es una sustancia que se comprime al pasar de líquido a sólido. Vamos a ver cómo interpretamos esto en este diagrama que tenemos aquí, que muestra una vista temperatura presión de este diagrama. Es como si viéramos este diagrama desde acá. Esto es lo que representa esa figura. Según este diagrama, acá tenemos líquido y acá tenemos sólido. Ahora vamos a suponer que queremos pasar de líquido a sólido a temperatura constante. Entonces empezamos aquí. Esto es nuestro estado 1 y queremos pasar a temperatura constante al sólido. Una línea de temperatura constante es una línea vertical en este diagrama, de tal manera que si trazamos una línea vertical, o lo mejor posible una línea vertical, ¿en qué dirección nos tenemos que mover para ir al sólido o para cambiar de líquido a sólido? Tendríamos que movernos
en esta dirección. Este sería nuestro estado 2, donde ahora estamos en la región de sólido. Y lo que debemos preguntarnos es qué ocurre con la presión al pasar de líquido a sólido a temperatura constante en este caso. De acuerdo a este diagrama, la presión disminuye, por eso decimos que es una sustancia que se expande. Ahora veamos qué ocurre con esta otra sustancia. Vamos a definir acá nuestro estado 1 y nuevamente queremos pasar de líquido a sólido a temperatura constante. Tenemos que trazar nuestra línea vertical. Ahora, para llegar a sólido tenemos que movernos en esta dirección. En este caso la presión tiene que aumentar para pasar de líquido a sólido. Por eso decimos que es una sustancia que se comprime al pasar de líquido a sólido. Y este segundo caso es más frecuente que el primero. Una de las sustancias que se comporta de esta manera es el agua. Ahora bien, este otro diagrama muestra la vista en estos superficies PVT si la viéramos desde esta dirección. Esto es lo que llamamos el diagrama presión-volumen específico y vamos a trabajar bastante con el diagrama presión-volumen específico. Y en este punto vale la pena preguntar, acabamos de mencionar que vamos a utilizar bastante el diagrama presión-volumen específico. Y si pudiéramos definir una trayectoria en este diagrama, ¿con qué interacción de frontera que hemos definido previamente podremos asociar el área en este diagrama? Que esa es una pregunta que queremos resolver a través del foro, o que queremos discutir a través del foro. Veamos ahora entonces los procesos de cambio de fase. Acá hemos indicado que en esta figura, si vemos esta superficie PVT desde acá, observamos este diagrama. Si lo vemos desde acá, observamos este diagrama. Pero ¿qué ocurre si observamos el diagrama desde arriba? Si lo observamos desde arriba, lo que vamos a encontrar es el diagrama temperatura-volumen específico. Nuevamente, si vemos esto de arriba, tenemos el diagrama temperatura-volumen específico. Y vamos a ver o describir lo que ocurre en este otro diagrama que representa características del agua. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos este estado que es el estado 1, donde tenemos agua. Todo este diagrama es o representa características del agua. En el estado 1 tenemos una presión de una atmósfera y tenemos una temperatura de 20 grados Celsius. Y vamos a suponer que es lo que tenemos aquí. Ahora, ¿qué ocurre si agregamos calor al agua? Y vamos a agregar calor sin modificar la presión del agua. Así que vamos a mantener la presión constante. A los procesos donde la presión permanece constante los hemos denominado como procesos isobáricos. Así que si agregamos energía a presión constante a esa cantidad de agua que inicialmente la tenemos a una atmósfera y 20 grados Celsius, ¿qué debe ocurrir con su temperatura? Si agregamos energía, el sistema debe acumular energía en forma de energía interna, pero la presión permanece constante, así que lo que aumenta es la temperatura. Así que un instante más adelante podemos estar acá a una temperatura y suponer que esta temperatura es 50 grados Celsius. Así que este punto
que vamos a denominar como 2, representa un estado del agua a 1 atmósfera y 50 grados Celsius. Y todos tenemos la noción de que el agua no va a pasar a vapor hasta que la temperatura no llegue a 100 grados. Es decir, si tenemos agua a 1 atmósfera y 50 grados Celsius, aún vamos a tener agua líquida. Y eso queda claro en este diagrama donde toda esta región es líquido, que cualquier punto en este lado del diagrama estará en la fase de líquido. Si continuamos agregando energía a presión constante, llegaríamos a este punto donde la temperatura es 100 grados Celsius. Así que a este le vamos a llamar el estado 3. Y vamos a ver qué ocurre en el estado 3. Por lo pronto podemos indicar que todos estos procesos 1, 2 y 3 están a la misma presión, así que la línea que acabo de dibujar representa una línea de presión constante. Y ahora tenemos agua a 100 grados Celsius y 1 atmósfera. Y todos asociamos esa combinación de temperatura y presión con cambio de fase de líquido a vapor para el agua. Comúnmente decimos el agua hierve a 100 grados Celsius cuando la presión es 1 atmósfera. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre en este diagrama. De acuerdo a este diagrama, vapor está de este lado. Así que el punto 3 está cerca de la región de líquido, lo podríamos asociar, de acuerdo a este diagrama, con líquido. Pero el líquido que tenemos en este punto, donde el agua está a 100 grados Celsius y 1 atmósfera, tiene una característica particular. Vamos a suponer que tenemos una cantidad de agua líquida a 100 grados Celsius y 1 atmósfera. Cualquier cantidad de energía que quisiéramos agregarle a esa cantidad de agua no puede ser almacenada por el agua y manteniéndose en la fase de líquido. Eso que significa que si queremos agregar energía más allá de este punto, el agua inevitablemente tendrá que cambiar a vapor. Por eso decimos que al alcanzar este punto, que nosotros denominamos el estado 3, que el diagrama lo llama el punto F, decimos que el agua está saturada. Saturada, ¿por qué? Y saturada en qué región. Está en fase de líquido, pero está saturado. ¿Y por qué decimos que está saturado? ¿Está saturado de qué? Está saturado de energía. Y que tengamos líquido saturado significa que tenemos agua en fase de líquido que no es capaz de almacenar ninguna cantidad extra de energía sin cambiar de fase. Así que decimos que está saturado de energía. Si agregamos más energía, vamos a pasar a este punto. El agua va a mantener su temperatura, va a mantener su presión, pero ahora va a estar en fase de vapor. Y es el segundo punto que tenemos aquí, es el punto F, está relacionado con líquido saturado, y el punto G está relacionado con vapor saturado. Y en unos minutos indicaremos por qué hablamos de vapor saturado. Ya debe
ser bastante sencillo de deducir. Lo interesante aquí es que si comparamos el estado F y el estado G, los dos están a la misma temperatura. Adicionalmente, la línea que estábamos dibujando acá decíamos que era presión constante. Esa línea de presión constante se extiende a lo largo de toda esta región. ¿Eso qué significa? Que la presión del estado G también es una atmósfera. Es decir, tanto el punto de líquido saturado como el punto de vapor saturado están a la misma presión y a la misma temperatura. Y por eso decimos que en la región donde hay más de una fase, temperatura y presión no son propiedades independientes. Podemos tener agua a 100 grados Celsius y una atmósfera, y el agua puede estar en vapor o puede estar en líquido. Así que no es, puede estar aquí o puede estar acá. Más adelante vamos a describir qué ocurre acá en el medio. Ahora, ¿por qué decimos que el vapor está saturado en este punto? Ahora vamos a suponer que tenemos vapor de agua a 100 grados Celsius y una atmósfera. Si tenemos esa característica y queremos eliminar o extraer energía o liberar energía de esa cantidad de vapor, ese vapor no es capaz de liberar ninguna cantidad de energía sin verse obligado a modificar su fase. Que si quitamos energía, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar una gota de agua líquida. Así que, nuevamente, la condición de saturación tiene que ver con energía. En este caso, el vapor no es capaz de liberar energía sin verse obligado a pasar a fase de líquido. A cualquier temperatura, si mantenemos la presión constante, hemos dicho que acá la temperatura es 100 grados Celsius. Si mantenemos la presión y aumentamos la temperatura, vamos a suponer que acá esta temperatura fuese 150 grados Celsius. A esa temperatura, con esta línea de presión, el estado está en fase de vapor. Y decimos que el estado está en la región de vapor sobrecalentado. Cuando el estado está en la fase de líquido, decimos que el estado está en la fase de líquido subenfriado. Y cuando está en la fase de vapor, está en vapor sobrecalentado. Y acá podemos hacer algunas comparaciones. Si la presión es mayor a la presión de saturación, y vamos a ver qué significa esto de presión de saturación. Vamos a asociar acá estos puntos. Acá tenemos una temperatura 1 a 100 grados y una temperatura 2 que es mayor a T1. También observamos que esta línea de presión constante es mayor, implica una magnitud de presión mayor que esta de acá, así que también podemos decir que si esto es P2 y esto es P1, P2 es mayor que P1. Y este se representa el punto de líquido saturado a una presión de P2, que sugiere esto, que a medida que aumentamos la presión, la temperatura necesaria para alcanzar una condición de saturación también aumenta. Así que repito, cada una de estas líneas representa una presión diferente. Y a medida que nos movemos hacia abajo en este diagrama, las presiones van disminuyendo. Entonces vamos a suponer que tenemos por lo pronto un estado o una temperatura por aquí. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el agua a 100 grados Celsius. ¿A qué presión el agua
cambiaría de fase a esta temperatura, cambiaría a una atmósfera. Por eso decimos que la presión de saturación del agua a 100 grados Celsius es aproximadamente una atmósfera. Esa presión de saturación representa la presión a la cual la sustancia va a cambiar de fase a una temperatura dada. Y por eso decimos que la temperatura y presión no son independientes en esta región. A esta temperatura, el agua solo puede cambiar de fase a esta presión. Así que el conocimiento de uno implica la otra. Bien, entonces ya sabemos que a esa temperatura la condición o la presión de saturación tiene un solo valor. Ahora veamos qué ocurre para este caso donde tenemos esta temperatura, que le vamos a llamar la temperatura T. Vamos a dibujarla acá. Y vamos a borrar. ¿Sí? Así que tenemos esta temperatura T y vamos a comparar la línea de presión constante a la que cambiaría de fase a esa temperatura tendría que estar por aquí, así que esta es la presión de saturación para esa temperatura. Ahora acá vamos a definir PA y PB y vamos a jerarquizar esto. PA es mayor que la presión de saturación y PB es menor que la presión de saturación. Ahora veamos qué ocurre con un estado donde esta sea la temperatura y la presión sea mayor a la presión de saturación. Entonces vamos a ver cuál presión es mayor a la de saturación. Esta presión es mayor a la que la de saturación. Y si esa línea de presión constante la intersectamos con la línea de temperatura constante, ese estado está en la región de líquido. Por lo tanto, cuando la presión es mayor que la presión de saturación, el estado tiene que estar en la fase de líquido. ¿Qué ocurre si intersectamos la línea de temperatura constante con una línea de presión menor a la de saturación? El estado estaría en esta región. Por eso decimos que cuando la presión es menor a la de saturación, el estado se encuentra en la región de vapor sobrecalentado. Y con esta discusión vamos a concluir esta primera clase y continuaremos en una siguiente grabación. Hasta la próxima.